Pompeyo, César y Craso. El primer triunvirato y sus consecuencias. En el tejido de la historia romana, pocos hilos son tan vibrantes y determinantes como aquellos tejidos por Pompeyo, César y Craso. Estos tres hombres, cada uno poderoso a su manera, formaron una alianza conocida como el primer triunvirato, una unión no oficial que dominaría la política romana y cuyas acciones y ambiciones eventualmente llevarían a la caída de la República y al nacimiento del Imperio Romano. El escenario para el triunvirato. Para entender el primer triunvirato, primero debemos mirar la Roma de finales del siglo I a.C., una república tambaleante bajo el peso de sus propias contradicciones. La expansión territorial y la riqueza acumulada habían exacerbado las desigualdades sociales, mientras que las reformas militares de Marius habían creado ejércitos leales a sus generales más que al Estado. En este caldo de cultivo de ambición y agitación, tres figuras emergieron por encima del resto. Pompeyo el Grande, un general y político, había ganado renombre y respeto por sus victorias en el este y contra los piratas del Mediterráneo. Julio César, proveniente de una familia patricia empobrecida pero con una ambición inigualable, había comenzado a escalar las posiciones políticas con una combinación de carisma, inteligencia y determinación brutal. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, ofrecía el soporte financiero necesario para las ambiciones de sus compañeros, además de tener sus propios logros militares contra la rebelión de esclavos liderada por Espartaco. La formación del triunvirato. En el 60 a.C., estos tres hombres, a pesar de sus diferencias y rivalidades anteriores, unieron fuerzas en una alianza política diseñada para dominar la República. Cada uno tenía algo que el otro necesitaba. Pompeyo quería ratificación para sus actos en el este y tierras para sus veteranos. César, buscando el consulado, necesitaba el apoyo financiero y político. Craso deseaba más poder político y garantías para sus vastas inversiones en Siria. Las acciones y consecuencias del triunvirato. El triunvirato demostró ser efectivo inicialmente. César fue elegido cónsul en el 59 a.C. y, con el apoyo de Pompeyo y Craso, logró aprobar leyes que beneficiaban a sus aliados y a él mismo, incluyendo la asignación de tierras para los veteranos de Pompeyo y el inicio de la campaña en las Galias que consolidaría a César como un líder militar supremo. Sin embargo, la alianza pronto demostraría ser inestable. La muerte de la hija de Pompeyo, Julia, quien estaba casada con César, disolvió uno de los vínculos personales que mantenía unido al triunvirato. Craso, en un intento por alcanzar la gloria militar como la de sus compañeros, murió en la desastrosa batalla de Carri en el 53 a.C. Con su muerte, las tensiones entre Pompeyo y César, cada vez más visto como una amenaza por el Senado y Pompeyo, se intensificaron. El fin del triunvirato y el inicio del conflicto, el equilibrio de poder se había roto irrevocablemente. En el 49 a.C., el Senado, liderado por Pompeyo, ordenó a César disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano privado, una demanda que equivalía a su ruina política y posiblemente a su muerte. César, en una jugada audaz, cruzó el Rubicón, marcando el inicio de una guerra civil que culminaría con su victoria en la batalla de Farsalia y la huida y posterior muerte de Pompeyo en Egipto. Legado del primer triunvirato. La alianza entre Pompeyo, César y Craso, y su eventual desintegración, reflejaron las profundas fisuras dentro de la República Romana. La ambición sin límites, el poder concentrado en manos de unos pocos y la militarización de la política habían creado un ambiente en el que la República no podía sostenerse. La guerra civil entre César y Pompeyo no fue solo el resultado de sus ambiciones personales, sino también el síntoma de un Estado que había perdido su capacidad para regular y contener el poder de sus líderes. La victoria de César en la guerra civil y su posterior asunción del poder como dictador perpetuo marcaron el fin de la República en todo menos en nombre. Aunque César implementó una serie de reformas diseñadas para estabilizar y mejorar el Estado,
Su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C. demostró que el poder concentrado en una sola persona sería una fuente de conflicto constante. El legado del primer triunvirato es complejo. Por un lado, demostró la efectividad de la cooperación entre poderosos líderes romanos para lograr objetivos comunes. Por otro, ilustró cómo tales alianzas, basadas en la ambición personal y el deseo de poder, podían desestabilizar las instituciones republicanas y llevar al conflicto abierto. La alianza entre Pompeyo, César y Craso cambió irrevocablemente el curso de la historia romana, allanando el camino para el fin de la República y el surgimiento del imperio bajo Augusto. Además, el primer triunvirato es un recordatorio de que en la política romana, como en la política moderna, las alianzas son a menudo temporales, formadas por conveniencia y sujetas a las cambiantes corrientes de la fortuna y la ambición. La caída de la República Romana no fue solo el resultado de las acciones de unos pocos hombres, sino también de las fallas estructurales de una república que no pudo adaptarse a los desafíos de un imperio en expansión y a las demandas de sus ciudadanos. En última instancia, las consecuencias del primer triunvirato reflejan las tensiones eternas entre el poder y la responsabilidad, el interés personal y el bien común, tensiones que continúan resonando en los debates políticos y sociales hasta nuestros días. La historia de Pompeyo, César y Craso nos enseña que las decisiones de los poderosos no solo moldean el destino de los estados y las sociedades, sino que también pueden marcar el fin de eras y el comienzo de nuevas. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.